Buenas tardes, el día de hoy les quiero platicar acerca del engrane trasero, también conocido como engrane de tracción final. Este video aplica para varios modelos de motocicletas, para la BX250, tanto EFI como Adventure, pero también para la DM250, para la Vortex 300 y para la Z250. Más adelante les explicaré la razón. Estamos hablando del engrane trasero, también conocido como sprocket trasero o engrane de tracción final. Como pueden observar en la imagen, este tiene en particular 6 barrenos o 6 agujeros donde entran los tornillos. Aquí vamos a utilizar dos medidas. El diámetro interior, que lo estoy representando con la letra D mayúscula en rojo, y la distancia entre barrenos, que lo estoy representando con una D minúscula en azul. Los cuatro engranes que estoy comparando y que comprobé físicamente son el de 44 dientes de la BX250 de Itálica, el de 42 dientes de la DM250 también de Itálica, el de 39 dientes de la Pulsar 200 de Bajaj y el de 34 dientes de la Itálica 250Z. Del más grande al más pequeño, 44, 42, 39 y 34. Existe un engrane adicional que podría ser compatible, que es el de la Vortex 300, que tiene 40 dientes, nada más que este no lo he probado. La primera comprobación que hice fue compararlos físicamente, precisamente para comparar el diámetro interior y la distancia entre barrenos. Aquí pueden ver ustedes sobrepuestos tres engranes, los tres de Itálica, que son el de 44, 42 y 34 dientes. Como pueden observar, los barrenos coinciden perfectamente bien y el diámetro interior también coincide muy bien. Lamentablemente, al comparar el engrane de la Bajaj Pulsar 200 de 39 dientes, no coincidió. La distancia entre barrenos es mayor y por lo tanto los barrenos no coinciden. Aquí los puse al revés. Puse el de Bajaj al fondo y están viendo ustedes en grande el de Itálica. Tampoco coincide el diámetro interior. Pueden observar que el diámetro interior del engrane de Bajaj es más pequeño que el de Itálica. Este es el resumen de los resultados preliminares de las pruebas que hice. Todos los engranes de Itálica que tienen 6 barrenos son compatibles entre sí. 44 dientes de la BX250, 42 dientes de la DM250, 40 dientes de la Vortex 300, aunque no lo he comprobado, y 34 dientes de la Z250. Lamentablemente, el de la Bajaj Pulsar 200 de 39 dientes no es compatible y eso ya lo comprobé. A partir de aquí comienza el primer suplemento que explico cómo cambiar el engrane trasero, ya sea por uno más grande o por uno más pequeño. Lo primero que hay que hacer es calzar la motocicleta con un gato para separar la llanta trasera del suelo. Esto aplica para todas las motocicletas, pero estas fotos las tomé sobre una DM250. Lo primero que hay que hacer es, utilizando un dado de 8 milímetros, quitar la cubierta izquierda que protege la cadena o cubre cadena. Después de eso, utilizando pinzas de cabeza plana, quitar el seguro que detiene la cadena. Aquí es importante utilizar pinzas que sean muy cuadradas, de borde muy cuadrado, para poder quitar el seguro porque es muy delgadito. Si usas una pinza de bordes redondeados, simplemente se resbala. En caso de que la cadena sea nueva, sería necesario cortar, cortar los pernos para poderlo sacar y para eso se necesita una esmeriladora. Una vez habiendo aflojado el seguro, este se retira y luego se retira la parte del eslabón. Una vez habiendo quitado el seguro, entonces ya podemos sacar el eslabón completo. Después de eso hay que aflojar la tuerca del eje trasero del lado izquierdo con una llave 21 y del lado derecho con una llave de 18 milímetros.
Hay que sacar el eje trasero por el lado derecho, que es lo que sostiene la rueda en su lugar. Les recomiendo que tengan cuidado porque en esta posición, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, hay un pequeño buje que se podría caer. Los bujes no son del mismo tamaño, son de diámetros y grosores diferentes, de tal manera que no se pueden equivocar al poner izquierdo y derecho, pero de todas maneras tengan cuidado de que no se les vayan a caer. Este es el buje del lado izquierdo, del lado del freno de disco, perdón, es el buje del lado derecho, del lado del freno de disco. Y este es el buje del lado izquierdo, del lado del engrane. Al quitar nosotros la rueda, todo el conjunto del engrane y portaengrane sale y deja expuesto las gomas, eh, que en este caso no se van a cambiar ni se les va a hacer nada. Y del otro lado del portaengrane podemos ver las tuercas que sostienen los tornillos del engrane dentro de unas cajas que sirven para fijar las tuercas de tal manera que solo tengamos que apretar los tornillos mientras las tuercas quedan fijas en su lugar. Aquí con un desarmador debemos doblar los seguros para liberar las tuercas y que puedan ser aflojadas utilizando una matraca o una llave. Aquí vemos los seguros que al aflojar los tornillos, bueno, se aflojan los seguros y este es el conjunto de piezas que estaríamos sacando. Los 6 tornillos, sus 6 tuercas y sus 2 seguros. Cada seguro sirve para 3 tornillos. Yo les recomiendo que siempre utilicen seguros nuevos. Son muy baratos y vale la pena porque es lo que protege a la tuerca de que no vaya a girar indebidamente y se afloje. Entonces les recomiendo mucho que utilicen siempre seguros nuevos. Es común que el engrane pueda tener un pequeño juego respecto al portaengrane. Por esa razón tenemos que centrarlo muy bien sobre el portaengrane. La forma en como yo centré el engrane sobre el portaengrane fue colocar los tornillos, las tuercas y los seguros solamente hasta apretarlos, llamémosle con la mano, o sea, al llegue, pero dejando flojo el engrane de tal manera que se pueda mover. Luego traté de centrarlo lo mejor que pude y después utilizando lainas para medir la distancia que hay entre el diámetro interior del engrane y el diámetro exterior del portaengrane, ver que la medición sea la misma en todos. Por ejemplo, del lado derecho ven que yo comencé con .003 o bien 0.076 milímetros y fui agregando láminas hasta que llegué a 0.127 milímetros. Ese fue el máximo. Cuando todas quedaron exactamente a la misma medida y por lo tanto están perfectamente centradas, entonces apreté los tornillos. Después de apretar todos los tornillos con un patrón de estrella para que quede parejo, volví a verificar que las distancias fueran las correctas. Aquí ya apliqué el torque máximo y luego volver a doblar los seguros para que sujeten las tuercas en su lugar y no se vayan a aflojar. Aquí se vale utilizar todo lo que ustedes quieran. Los seguros forzosamente hay que ponerlos y doblarlos para que aseguren las tuercas, pero también podrían utilizar Loctite o podrían utilizar tuercas de seguridad, lo que ustedes crean conveniente, o bien rondanas de presión, lo que ustedes crean conveniente para que los tornillos y las tuercas queden bien fijos en su lugar y no se muevan. Y si el engrane está bien centrado respecto al portaengrane, entonces el funcionamiento será muy suave y no tendrán vibraciones en la motocicleta. Luego, para la cadena, si ustedes deciden utilizar un engrane más grande o un engrane más pequeño, seguramente necesitarán modificar la cadena, ya sea agregarle o recortarle eslabones. Para esto yo marqué con un plástico, marqué el engrane que tengo que cortar. Para esto utilicé una esmeriladora y por supuesto
equipo de protección, lentes, protector de oídos y guantes. Aquí rebajé con la esmerilladora, rebajé los pernos que sostienen el, el eslabón en su lugar y luego con un desarmador grande simplemente lo fui separando hasta que lo saqué de su lugar. El resultado es un eslabón extra, o sea, aquí tiene su eslabón, el eslabón central con sus dos orejitas laterales y dos seguros para poder extender o recortar la cadena. Si utilizo un engrane grande la extiendo, si utilizo el engrane pequeño la recorto. Ya una vez colocado el engrane y colocando la cadena, bueno, le vuelvo a poner sus seguros utilizando la misma pinza plana para poderlo cerrar. Utilizando una cabeza hexagonal, una cabeza Allen de 5.5 milímetros, hago el ajuste de la tensión de la cadena. En mi caso en particular, quedó ajustado en el número 3 de ambos lados. Es muy importante que sin importar cuál sea el número, es muy importante que quede igual de ambos lados para estar seguros de que la llanta queda perfectamente alineada con el chasis de la moto. Las flechas azules indican dónde es la parte de adelante de la moto. Entonces, del lado izquierdo ustedes ven el lado izquierdo, o sea, en el lado izquierdo de la pantalla ven ustedes el lado izquierdo de la moto. Por lo tanto, la flecha apunta hacia la izquierda y eso significa que el 3 está alineado con el borde frontal del chasis. Lo mismo pasa del lado derecho. En el lado derecho ven la flecha que apunta a la derecha, que es hacia el frente, y entonces el número 3 está alineado con la parte frontal de la ventana del chasis. Y entonces así sabemos que está muy bien alineada la rueda y podemos apretar. Comprobamos que la tensión de la cadena sea la que pide el fabricante. En este caso yo la puse a 20 milímetros. Ahí pueden ver la flechita que indica el 20 en el vernier. Del lado izquierdo pueden ver la parte baja de la cadena en la línea inferior y del lado derecho pueden ver la parte baja de la cadena, pero ahora en la línea superior. Eso significa que el juego de la cadena en el centro de la distancia de los dos engranes es de 20 milímetros, que es lo que pide el fabricante para esta motocicleta. Luego de eso apretamos la tuerca del eje. Volvemos a comprobar que no se haya alterado la tensión de la cadena. Y muy importante, volvemos a apretar los tornillos de 5 milímetros del ajuste de la tensión de la cadena, porque si nosotros dejamos flojos estos tornillos, con la vibración de la motocicleta se podrían ir aflojando y se caerían al suelo y te quedarías sin esos tornillos. Entonces, para evitar que eso pase, ya una vez que está bien apretado el eje, aprietas ligeramente estos tornillos para que no se caigan al suelo con la vibración. ¿Cuál es el resultado final? Que tienes una cadena que tiene dos seguros. Estos dos seguros te permiten acortar la cadena si pones un engrane pequeño y alargarla si pones un engrane grande. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo conmutar entre el engrane de 42 dientes y el de 34 dientes cada vez que yo así lo necesite. Es muy importante recordar que los seguros tienen un lado abierto y un lado cerrado. El lado abierto siempre debe apuntar hacia atrás de la moto cuando está en la parte superior la cadena. Aquí ustedes pueden ver la flecha azul que apunta a la izquierda. Ese es el frente de la moto. Estamos viendo la parte superior de la cadena. Bueno, los candados, la parte cerrada debe apuntar al frente y la parte abierta debe apuntar hacia atrás. Esto es importante porque si algún día, por la razón que sea, llegaran a rozar una rama de un árbol, si estuvieran al revés, esa rama podría arrancar y sacar al seguro de su lugar y se te podría caer la cadena. Por esa razón es importante que se ponga siempre en esta posición. Habrá personas que digan que es mejor utilizar cadenas que están remachadas y otras personas que digan que es mejor usar cadenas con candado, pero esas ya son decisiones personales. Yo utilizo con candado porque me permite cambiar de engrane y poder conmutar entre un engrane grande y un engrane pequeño.
Pero ya eso ya es una decisión personal, cada quien opinará lo que quiera. Vamos ahora al suplemento número 2. ¿Es necesario quitar la estrella delantera? La respuesta es no, pero a veces es práctico quitar la cubierta delantera pues para darle una limpiada a la estrella, para revisar que esté en buenas condiciones y a veces para poder meter la cadena en su lugar alrededor del engrane delantero, del engrane del motor. Para hacer eso utilizamos un dado de 8 milímetros para quitar la tapa. Es común que la palanca de velocidades le estorbe al tornillo inferior. Por esa razón necesitamos un dado de 10 milímetros para quitar la palanca de velocidades y poder quitar los dos tornillos de 8 milímetros para sacar la tapa del engrane delantero. Esto es lo que ustedes encontrarían, el engrane delantero, y aquí tendríamos acceso para poder enrollar, pasar la cadena alrededor de ida y vuelta y entonces poder instalar la cadena al final. ¿Esto siempre es necesario? No, pero si lo llegas a necesitar, bueno, pues lo puedes quitar, no pasa nada. Ahora, ¿cuál es el resultado? En mi caso en particular, por ejemplo, yo hice mediciones y logré una velocidad final con el engrane de 44 dientes de 110 km por hora y con el de 34 dientes una velocidad final de 124 km por hora. Suplemento 3. Eso significa que si le pongo un engrane trasero de 10 dientes, ¿podría ir a 200 km por hora? No, la respuesta es no, no funciona así. El motor nos entrega en el centro del eje del motor, nos entrega un torque o par motor que se mide en newton metro. Cuando nosotros dividimos este par motor entre el radio del engrane delantero, obtenemos la fuerza 1 medida en newtons. Esta misma fuerza 1 a través de la cadena se le transmite al engrane trasero. Cuando nosotros multiplicamos esta fuerza por el radio del engrane trasero, obtenemos el torque número 2 medido en newtons metro, que es el torque que tenemos en el eje trasero. Finalmente, cuando dividimos este torque o par motor entre el radio de la llanta trasera, o sea, del rin y la llanta trasera, obtenemos la fuerza 2, que es la fuerza final que le estamos entregando a la llanta y al suelo para empujar la motocicleta hacia adelante, medida en newtons. Esta es la fuerza que es más importante porque es la que va a empujar la motocicleta hacia adelante. Mientras más grande sea esta fuerza 2 o fuerza final, mayor aceleración tendremos. Ahora, esta fuerza va a variar. Si tú le pones un engrane muy grande atrás, vas a tener una fuerza grande. Si tú le pones un engrane pequeño, vas a tener una fuerza pequeña. Y la velocidad máxima la vas a obtener cuando la F1, que es la fuerza de resistencia al viento, sea igual a la F2, que es la fuerza entregada a la llanta trasera. Si ustedes se fijan, aquí puse la flecha roja apuntando exactamente en donde la llanta trasera toca el piso, porque ahí es donde estás entregando la fuerza que empuja la motocicleta hacia adelante. Mientras que la flecha azul la puse en todo el frente de la motocicleta, porque todo el frente de la motocicleta es el que causa el arrastre de la resistencia al viento. Cuando estas dos fuerzas se igualan, la motocicleta ya no va más rápido. Esta es la razón por la cual ustedes verán que la diferencia en porcentaje del engrane trasero de 44 dientes a 34 es de un 30%. Sin embargo, la velocidad final solamente aumentó un 13%. La razón de esto es que ciertamente sí puedo ir un poco más rápido, pero no mucho más, porque la fuerza que yo le estoy entregando a la rueda se vuelve menor y por lo tanto no puedo ir más rápido, porque a pesar de que la rueda en teoría podría girar más rápido, en la práctica no tiene fuerza suficiente para resistir, para vencer la resistencia al viento. ¿Qué es lo que sí sucede? Vamos a suponer que yo viajo a 100 km por hora. Si yo utilizo un engrane de 44 dientes, iría a 100 km por hora tal vez a 8000 revoluciones por minuto. Pero con el engrane de 34 dientes iría tal vez a 6500. Esto es un aproximado, no son datos exactos. Pero más o menos así es como funciona. Eso significa que si tú utilizas un engrane de 34 dientes, puedes ir a la misma velocidad, pero con el motor a menores revoluciones y por lo tanto
con menor consumo de combustible, con menores vibraciones y sería un viaje más cómodo. Entonces, si tú quieres utilizar tu motocicleta para andar en la ciudad, por ejemplo en mi caso yo la uso en la ciudad, subo y bajo montañas y cerros, porque la ciudad es irregular. Bueno, a mí me conviene utilizar el de 44 porque básicamente yo ando a velocidades pues, abajo de 60 kilómetros por hora. Entonces, esa relación a mí me funciona muy bien. Pero si yo quisiera salir a carretera y hacer un viaje largo, donde voy a andar a una velocidad de 95 kilómetros por hora, pues entonces preferiría utilizar el de 34 dientes, no para ir más rápido, sino para que mi motor gire más despacio a menores revoluciones por minuto y entonces el viaje es más confortable, con menos vibraciones, menos ruido y tal vez hasta un poquito menos de consumo de combustible. Esta es la idea de por qué cambiar el engrane trasero. No es propiamente dicho por una cuestión de más velocidad final, sino de mayor comodidad en un viaje largo en carretera.